Saludos, aquí estoy otra vez con ustedes, donde intentaré de una manera simple, breve, pero bíblica, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Ve a la teología como algo que enreda el claro mensaje del Evangelio? Bueno, voy a contestar a esta pregunta de dos maneras, de una manera negativa y de una manera positiva, según sea el caso. Así que atiendan, porque va a ser una respuesta doble quizás, pero bueno, porque las circunstancias pueden ser distintas. Bueno, primero definiendo lo que es teología. Bien, ciencia que trata de Dios basada en los textos sagrados. Y claro, nosotros como cristianos creemos que hay un Dios verdadero, el único Dios verdadero, que hay un solo texto sagrado, que es la palabra de Dios, la Biblia. Por consiguiente, teología para nosotros sería estudiar la Biblia, o un método para estudiar la Biblia, y descubrir el mensaje de Dios, la persona de Dios, el plan de Dios para aplicarlo en nuestra vida. Claro, ese término teología se aplica a cualquier religión, ¿no? Quiere decir que otros estarán estudiando sus dioses, sus libros sagrados, eh, los teólogos de ellos. Pero en el caso nuestro, realmente como evangélicos, cuando hablamos en términos como por ejemplo la Trinidad, la salvación por fe, la gracia de Dios, la segunda venida de Cristo, la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera, son principios bíblicos que se extraen, bueno, precisamente si son bíblicos, de la palabra de Dios. Y si existe un método que nos ayude para ir a esa palabra de una manera profunda, pues creo que no es un problema la teología, es una ayuda. Pero, importantísimo, si esa búsqueda, si ese método no está acompañado de la oración, buscando que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, entonces no funciona. Pero si se trata de sinceramente buscar en la palabra de Dios sus enseñanzas y profundizar en ella, con oración, buscando la dirección del Espíritu, y la teología se convierte solo en una herramienta que nos ayude en eso, pues yo creo que la contesta, bueno, a esta pregunta es no, no. No es algo negativo. Creo que es algo positivo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 4, 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Sin sustituir la oración, la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo, para poder discernir la palabra, un método que nos ayude a que se cumpla, podamos hacer este trabajo que Pablo está pidiendo a Timoteo, que predique la palabra, que inste a tiempo, que reprenda, que redarguye, que exhorte. Si algo nos va a ayudar en eso, de una manera ciertamente científica, porque es una ciencia, para organizar el método, pues definitivamente creo que sería una ayuda la teología. Ahora bien, si se pretende que de esa manera se va a profundizar la palabra de Dios olvidando la oración, la dirección del Espíritu Santo, entonces la respuesta es sí. La teología se convertiría en un obstáculo, en un problema, no en una ayuda. No se puede sustituir la dirección del Espíritu Santo en la meditación de la palabra con ningún método humano. Y de hecho, y es triste, eso ocurre, ha ocurrido y está ocurriendo en seminarios, en iglesias. De ahí surgen entonces doctrinas falsas. Un ejemplo, teología de la liberación.
una teología supuestamente bíblica, evangélica, influenciada por el comunismo, por Carlos Marx. Miren, el Espíritu Santo no guió a eso. Eso estoy convencidísimo que no se hizo en oración, sino teólogos de espaldas a la voluntad de Dios. Leo para ustedes ahí en 1 de Timoteo 1, 3 a 5. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que para tener una fe verdadera, para que no ocurrieran estas cosas que estaban ocurriendo allá en Éfeso, pues hay que ir a la palabra en oración. Es una práctica espiritual. Y bueno, si un método, si una forma de hacerlo organizada nos ayuda en ese proceso, bienvenido. Pero nunca sustituirlo, porque entonces caeríamos en el peligro de lo que ocurrió aquí, en cuestiones no básicas, no importantes, que crean problemas, que no aclaran el mensaje de Cristo, sino que lo complican. Eso hay que rechazarlo, aunque se llame teología cristiana y bíblica. No lo es, si no está acompañada de la oración y la dirección del Espíritu Santo. Porque miren, a la larga, lo que Dios quiere es fortalecer nuestra vida de adentro hacia afuera, y eso es a través de la fe. Miren lo que dice allí Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es la petición? Que se hagan teólogos, filósofos, o que estén fortalecidos por el Espíritu de lo más profundo de su corazón, y eso es a través de la fe, y eso es a través de la palabra. Dice que sean capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo, que sean capaces de ser llenos, dice, de la plenitud de Dios. Eso no es a través de filosofías ni de métodos, eso es a través de la palabra de Dios y su Espíritu Santo y la oración. Y repito, si algo nos ayuda para organizarnos nuestra mente, nuestra razón en esa dirección, bienvenidos, pero nunca sustituir el verdadero espíritu en que podemos llegarnos a la palabra de Dios para que esa palabra alimente nuestra fe y seamos fortalecidos de adentro hacia afuera por el Espíritu Santo de Dios. Y claro, hermanos, hay que estudiar la palabra de Dios y meditarla profundamente. Cualquier herramienta que usemos para mejorar eso, bienvenidos. Sean escritos por otras personas, diccionarios bíblicos, comentarios, todo eso sería bueno. Un método de estudio y la teología ayuda en eso, bienvenidos. Pero en el verdadero espíritu. El mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio tiene que permanecer puro, simple. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio simple, sencillo,
de que Dios amó al mundo y que la salvación, la vida eterna es a través de la fe de creer en Él. Ahora, fíjense, algo tan sencillo como esto. La teología nos puede ayudar en reconocer algunos términos importantes de una teología sana y bíblica. Por ejemplo, que Dios toma la iniciativa para salvar al mundo. De tal manera amó Dios. Que Dios amó a todo el mundo para que todo aquel que en Él cree. De tal manera amó Dios al mundo. Algunos enseñan que Dios murió y ama solamente a un grupo que fueron escogidos y predestinados. Por los demás Cristo no murió. Quiere decir que sí hay enseñanza teológica en un texto tan maravilloso y simple, que la salvación es por fe y no por obras, para que todo aquel que en Él, ¿qué cosa? Cree, no se pierda. Y bueno, ese concepto que en quien cree no se pierda, sino que tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo el mensaje simple, maravilloso de la palabra? La teología sí nos puede ayudar en entender términos que son básicos, que son importantes para la doctrina de la iglesia, pero nunca complicar el mensaje. Y espero que alguien que me esté escuchando este simple mensaje de Juan 3:16 lo haya entendido, porque de eso depende la vida eterna nuestra. Que sea vida eterna o que sea muerte eterna. Que sea estar con Dios o que sea estar separados de Dios para siempre. Bueno, de esa manera intenté contestar a esta pregunta. Recuerde que usted también puede hacer su propia pregunta si la hace escribiendo a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Dios le bendiga si Él quiere. Nos vemos la próxima semana.